Vamos a seguir con la presentación. Toda esta parte creo que completó más bien lo que es estimación del reservorio a nivel registro o observación. Vamos a pasar al siguiente nivel, que es la estimación a nivel de unidad de muestreo secundario. Yo creo que el trabajo más, digamos, más pesado se hace a nivel de registros, porque pasando este nivel, ahora a nivel de la unidad de muestreo, nada más un trabajo analítico, son sumas, algunas operaciones algebraicas para llegar a la estimación del factor de emisión. Sí. Entonces, creo que ya pasamos este nivel. Entonces, es lo que estaba explicando Jesús. De la madera, de carbono. Muy bien, ahora pasamos a la estimación a nivel de la unidad de muestreo. Aquí lo que se hace es sumar, si es la biomasa o la densidad de carbono, es sumar los valores que obtenemos o que obtuvimos a nivel de registros. Entonces ahí, una vez que aplicamos lo que acaba de explicar Chuy, tenemos los valores a nivel de registro, las sumamos y eso nos da el valor de la biomasa o de la densidad de carbono a nivel de la unidad de muestreo. Aquí también aplica lo que les dije antes de la pausa, que hay que excluir los casos atípicos. Entonces aquí, por ejemplo, se excluyen los registros de plantas sin modelos sarométricos o los registros con valores fuera de los umbrales. Y se acabó la estimación más bien a nivel de la unidad de muestreo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo donde tenemos 5 arbolitos con sus valores de biomasa aérea. Entonces este por ejemplo es el sitio 3. Para sacar la biomasa a nivel de este sitio, lo que se hace es simplemente sumar los valores que tenemos a nivel de los registros. Es sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos una vez que tengamos los datos a nivel de la unidad de muestreo? ¿Qué vamos a hacer ahora a nivel de clase de vegetación o bien lo que se conoce como nivel estrato? En este nivel hay que agrupar por ciclo de Riefenstahl los estratos según las categorías
IPCC en tierras forestales y praderas, y usando la serie de uso de suelo y vegetación de INEGI. Entonces aquí, como lo vimos en las sesiones anteriores, tenemos 19 estratos de tierras forestales y 7 estratos de praderas, de acuerdo a las series 4 y 5 del INEGI. Y una vez que tenemos esto, y les comenté que estas categorías, tierras agrícolas, humedales, asentamientos y otras tierras, no cuentan con información suficiente para poder más bien estimar el carbono. Bueno, y aquí es un recordatorio de la tabla de correspondencia que se repita cada vez que hablamos de eso. A nivel del estrato, ¿cómo se estima ahora la biomasa o la densidad de carbono? Se utiliza este método que se conoce como método de estimador de razón, que propuso, más bien que desarrolló Velasco Bautista en este año. Este método consiste, si hablamos de razón, es decir, que estamos dividiendo dos variables. Es decir, que si es una densidad, y lo que queremos es la cantidad de carbono por unidad de área, por superficie. Entonces, lo que tenemos aquí es la suma de los valores de biomasas entre la suma de ¿qué? De las áreas. Donde este R goro subíndice K es el estimador del almacén. Las Y subíndice IK más bien son los almacenes de carbono a nivel de muestreo para la clase de interés, aquí por ejemplo para la clase K. Y las alfa más bien son las superficies de unidades de muestreo. En este caso es una superficie constante de 400 metros cuadrados o 0.04 hectáreas. Entonces, una vez que tenemos el estimador de la densidad del almacén, nos falta ahora determinar qué tal es bueno este estimador. Entonces, que vamos a determinar finalmente la incertidumbre que cuantifica la calidad o la eficiencia del estimador que tenemos. Para calcular la incertidumbre necesitamos la varianza. Y la varianza en este caso se determina usando esta expresión un poco fea, no la vamos a desarrollar. Más bien, aquí lo que estamos haciendo, esta es una aproximación porque normalmente aquí tenemos 1 menos F, es un parámetro que tiende a 0, entonces para simplificar los cálculos, estamos aplicando una varianza, digamos, una aproximación de la varianza, como la propuso Velasco Bautista. Hasta aquí, no sé si hay algún comentario o una pregunta. Tenemos el estimador del almacén, tenemos su varianza. ¿Qué nos falta para cuantificar la incertidumbre? Nos falta ahora determinar el rango de variabilidad de este estimador del almacén, que es lo que se conoce en estadística como intervalo de confianza. El IPCC recomienda el intervalo de confianza calculado con este nivel de confianza del 95%. Ahí creo que no me voy a poner más bien mucho en este tema de estadística. Creo que lo importante es ver cómo se hace de forma, más bien una aplicación. Pero este es el nivel de confianza que recomienda IPCC. Se puede hacer con un nivel de confianza del 90%, de 97%, pero el IPCC recomienda este nivel. Entonces, es lo que vamos a aplicar en los cálculos. Y una vez que tenemos la varianza del estimador y el estimador, ahora sí determinamos el rango de variabilidad, donde este intervalo
como se conoce, el intervalo tiene su límite inferior y su límite superior, que se determinan de esta forma. Creo que el parámetro nuevo que tenemos aquí es este número que se conoce como el cuantil de este nivel de confianza para la distribución normal estándar. Es un tema de estadístico. Pero ¿cómo se entiende? Este número, si tenemos una densidad normal estándar, es decir que si queremos cortar la densidad a 95%, es decir que estaremos dejando al lado izquierdo esta superficie y en el eje horizontal tendremos un valor de 1.96 que se conoce como el cuantil de la correspondiente nivel de confianza. No sé si se entiende este término estadístico, pero no vamos a dibujar eso lo vamos a ver en la práctica. Bueno, entonces aquí tenemos los rangos de intervalos de confianza, que es el límite inferior y superior. Y gráficamente, así se debe entender el concepto de intervalo de confianza. Tenemos un estimador del almacén. Calculamos su límite superior y su límite inferior. Este es el rango de variabilidad. Es decir, aunque el estimador podría tener el límite inferior en este puntito y el límite superior en el puntito superior. Entonces, la varianza cuantifica más bien la variabilidad del estimador que estamos calculando. Cuando la varianza es chiquita, es decir que estamos estimando con más precisión el estimador de interés, que en este caso es el almacén de carbono. Bueno, ¿hasta aquí no hay pregunta? Vámonos. Y la incertidumbre de este estimador, que se denota por esta expresión, el IPCC recomienda la siguiente expresión, que simplemente, si no hay que fijarse en esta expresión, lo que quiere decir es que una vez que tenemos un estimador del almacén y su varianza y su intervalo de confianza, la incertidumbre es nada más que la razón de la magnitud del intervalo de confianza que obtenemos tomando el límite superior del intervalo menos el límite inferior entre 2, es más bien la mitad de la magnitud del intervalo. Esto entre el estimador que hemos calculado del almacén. Y se expresa en porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, una incertidumbre de 5%, ¿eso qué quiere decir? Que si tenemos el parámetro RK, que es el estimador del almacén, su límite inferior deberá de ser este valor menos un 5% del valor que estimamos. El límite superior ahora sí va a ser este estimador más un 5% del mismo estimador. Así se debe de entender el concepto de incertidumbre. Esta forma, si alguien ha calculado en otros casos la incertidumbre, esta no es la única forma de cuantificar la incertidumbre. Esta es más bien la expresión, ¿cómo diría? El enfoque que propone el IPCC. Si no, hay varias formas de cuantificar la incertidumbre, de calificar la consistencia o bien la calidad de los estimadores. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo de un estrato con 4 conglomerados. Pues cada conglomerado tiene 4 sitios y tenemos la suma o más bien estimador del almacén a nivel de sitio. Este ejemplo lo vamos a trabajar con detalle para ver cómo aplicamos toda esta metodología del estimador de la zona. Aquí lo que se tiene es, primero hay que sacar el estimador del almacén, que es la suma de estos valores que tenemos aquí, entre la suma de las áreas y recuerden, cada sitio mide
400 metros cuadrados. Entonces, lo que hay que hacer aquí, como son 16 sitios, tomamos el área del sitio por el número de sitios que tenemos en este estrato. En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a desarrollar otra vez esta gráfica. Es decir, por ejemplo, si tomo este sitio que tiene la densidad de carbono igual a 6 toneladas, por ejemplo, vamos ahora a ver de dónde viene esta densidad. Vamos ahora a suponer que viene, por ejemplo, de algún número de registros, como lo vamos a ver en la aplicación. Entonces, no sé si hasta ahí hay algún problema, porque lo que viene, ahora vamos a poner en la práctica lo que acabamos de ver de forma teórica y de forma más bien algebraica. Bueno, este es el punto final de la parte teórica del módulo 2. Ahora viene la parte donde ahora vamos a hacer una sesión participativa. Vamos a usar nuestras máquinas para desarrollar este ejercicio. No sé si ya recibieron los archivos que comentaba Miriam hace unas horas. Okay. Bueno, otra cosa es que hay que mencionar, creo, porque estamos bajando el nivel en que se desarrolló todo el proceso de cálculo para llegar a un nivel más agradable. Es decir, ya no vamos a usar el CBIC que tiene Chuy. Lo que hace Chuy pasa los datos al compañero que estaba ahí, Adrián. Él procesa otra vez estos datos con el código de R, luego saca unas bases de datos en Excel. Entonces nosotros vamos a dejar atrás este proceso de control de calidad del sistema CBIC, del código en R, y atacaremos el problema donde ahora sí lo vamos a poder digerir usando una programa sencilla en Excel. Bueno, entonces les pido que tengan a mano sus datos. Les voy a decir cómo vamos a proceder la parte de aplicación. Igual, Alfonso, quería hacer una precisión de que todo lo que nos estás mostrando se adapta a las características técnicas de nuestro insumo original, que es el INFIS, ¿no? Pero que si los estados tuvieran otro esquema de muestreo, tendría que haber pequeñas modificaciones que se adapten precisamente a esos esquemas de muestreo. Lo que nos muestras es lo que se hizo a nivel nacional, ajustado para el INFIS, ¿no? Es decir, parcelas con 4 subparcelas, un muestreo bietápico por conglomerados, pero tener presente que eso se puede ajustar en el momento en que cambia o pudiera cambiar el esquema de muestreo en un estado. Correcto. Los procesos son los mismos, ¿verdad? Registro, unidad de medición, estrato, pero los detalles finos podrían ajustarse en función. El proceso puede ser más bien idéntico, como tú dices. Pero si aquí estamos hablando del sistema CBIC, que se desarrolló desde no fue un trabajo de un día, entonces habría que ver, ¿hay algo equivalente o se puede implementar algo equivalente a nivel estatal? Entonces, ahí sí yo creo que habrán algunas más bien ajustes o detalles un poco, más bien diferencias en algunos pasos, pero sí la idea es esta, este es como el esqueleto. Ahora hay que ir añadiendo la carne para ver si se puede en Yucatán, que se puede en Chihuahua. Entonces ahí sí creo que habrán los ajustes que hay que más bien checar. Gracias. Bueno, aquí les voy a explicar en qué consiste este ejercicio.
Miriam, ¿me podrías localizar a Adrián? Porque lo vamos a necesitar en esta sesión, si hay algún problema de alguna máquina. Y también creo que a Marco, ¿no? Si un Excel no se abre o algo así. Por favor. Ok, pueden abrir su base de datos que se llama Carbono Biomasa Aérea 1. Es un archivo en Excel. Entonces, en este archivo, los datos que tenemos nos van a dar estas sumas a nivel de sitio, y vamos ahora a subir a nivel de conglomerado, y al final hay que ver aquí abajo. Es que mi subtítulo está cubierto. Si ya tienen la base, ok, entonces hay que abrir esta base que se llama Carbono Biomasa Aérea. Es un Excel. Creo que hay dos, uno que dice Carbono Biomasa Aérea 1 y Carbono Biomasa Aérea 2. Entonces ahora vamos a trabajar en el primero. Como les comentaba, este es un estrato con 4 conglomerados, o más bien conglomerado es una parcela. Okay. Entonces tenemos árboles en cada sitio. Entonces en el sitio 1, cada conglomerado está formado por 4 unidades de muestreo. En el sitio 1 tenemos estos números de árboles, sitio 2, así sucesivamente, como se presenta en esta diapositiva. Es decir, que tenemos 10 registros en el sitio 1, 7 en sitio 2, 7 en sitio 3 y 20 en el sitio 4. Es decir, que en total tenemos 44 registros por conglomerado, y ahora considerando el estrato tenemos 44 por 4, es decir, 176 registros. Este es un caso sencillo, más bien para entender cómo funciona este estimador de iteración. En la aplicación 2, ahora sí vamos a atacar un caso real para ver si lo que van a estar haciendo a nivel estatal con sus datos reales. Este es un ejemplo sencillo, es un caso nada más para ilustrar cómo funciona el método. Bueno, vamos a seguir estos pasos. ¿Qué queremos hacer aquí? Lo que queremos es estimar la densidad de carbono a nivel de estrato y su incertidumbre. Es decir, que vamos a tener al final 2 valores, un estimador, la R Goro K y la incertidumbre de este estimador. Bueno, el primer paso, si ya tienen la base abierta, y tenemos 6 hojas, es decir, los datos de los registros por conglomerado de 1 a 4, y tenemos la siguiente hoja donde vamos a estimar ahora la densidad a nivel de estrato, y en el último, ahí sí vamos a agregar la estimación de la incertidumbre. En el paso 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar la columna D. ¿En D qué hay? ¿Qué campo viene, qué variable viene en la columna D de su base de datos? Correcto, por sitio. Es decir, que en la columna anterior que tenemos carbono por registros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es sumar los valores en la columna C,
que nos va a dar el valor en la columna D. Es decir, vamos a realizar una suma automática, ¿no?, de los datos de la columna C. ¿Qué valor tienen la celda extendida del conglomerado 1 de la columna D? Para los que terminaron a calcular esta suma, muy bien. Y van a hacer lo mismo para el conglomerado 1, 2 y 3. Aquí es fácil, como ya tienen la fórmula, la pueden copiar y pegar como fórmula y se calcula automáticamente, ¿verdad? El total no se pone. Total, vamos a ocupar el total, lo que sigue. Nada más queremos tener las sumas a nivel de sitios. Sí, Genia. Como estamos hablando de la densidad, tiene que ser toneladas, de forma simple, ¿no? Sí. Ya tenemos el paso 1 completo, es decir, que la columna D del conglomerado 1 hasta el conglomerado 4, que ya están, que está completa con sus valores. Sí, ok. El número de registros sí es igual. Eso para, como te dije, es un caso ideal. Es nada más para ilustrar cómo funciona el método. Si no, en el campo no vamos a tener un caso así. No. Yeah. Si alguien tiene algún problema de copiar una fórmula o de capturar la fórmula a mano, viene un archivo en Word donde vienen las fórmulas que vamos a aplicar a cada paso. Entonces, si a alguien se le dificulta, puede copiar la fórmula correspondiente y pegarla en la celda correspondiente, automáticamente le va a generar la respuesta. Bien, pasamos al siguiente paso, el paso 2. Muy bien. Este paso creo que ya está hecho, porque una vez que llenamos la columna D de los conglomerados, se llena automáticamente. No quité esta fórmula porque va a ser un poco largo importar estos datos. Pero teníamos que importar los datos de la columna D de cada conglomerado en la columna C correspondiente a nivel estrato. Entonces, si ya tienen completas las estimaciones en la columna D, ya tenemos también en la columna C del estrato completo, ¿ok? Entonces, en el paso 2 no van a hacer nada. Si no hay error en el paso anterior, pasamos en el paso 3. Ahora sí vamos a aplicar nuestra estimación de nuestro estimador de razón, donde el área por sitio viene arriba de su hoja, es 0.04 hectáreas. Creo que viene visible, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sumar
lo que tenemos en la columna C, ¿correcto? Y dividir por el área de cada sitio, que es 0.04, por el número de sitio, que son 4 sitios. ¿Ok? Entonces vamos a ganar la columna D de la hoja estrato aplicando este estimador. Si hay algún problema, pueden referirse al archivo Word, copiar y pegar la fórmula y les ganar más bien esta celda. Aquí creo que no hay ningún problema. ¿Okay? Avanzamos. Si voy rápido, me pueden detener para que tengan todo, para que nadie se quede atrás. Bien. En el paso 4, ¿qué necesitamos? Ya aplicamos el estimador de razón en el paso anterior, ¿ok? Ahora sí queremos el estimador del almacén a nivel del estrato, ¿verdad? Pero fíjese, ya aplicamos más bien el estimador de razón. Lo que viene en la columna D es un promedio simple, es una media aritmética de los valores que tenemos en el paso anterior. Entonces, completamos la columna larga combinada aplicando esta fórmula. Aquí la idea es que se entienda más bien cómo aplicar este estimador de razón con un ejemplo sencillito. Yeah. ¿Qué valor tienen? No, si ya aplicaron la fórmula, deberán de tener el valor del estimador del almacén. ¿Cuánto salió? Sí. Si 130. No es 132, algo así. Y ¿hay otro valor? ¿Alguien tiene otro valor? Espera, un poquito. ¿Perdón? No, eso sí. Sí. Ok, ¿qué valor tienen? Me dijo Ingeniería 130. Es algo, es creo. ¿Y los demás qué tienen? Ahora sí, voy a proyectar también mi tabla para ver dónde está el problema.
¿Esto tienen? $132.8. Ajá. Miren, ahora chequen a este nivel, lo voy a poner chiquito para que cada quien vea dónde tiene el problema, cuál no coincide con lo que tenemos. Podemos regresar al paso anterior para ver qué falló. Por conglomerado. Creo que es importante tu comentario, Luis, para que la gente te entienda. Bueno, en el conglomerado 1, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Alfonso, es calcular el carbono a nivel sitio, ¿verdad? Entonces, cada conglomerado está compuesto por 4 sitios. Entonces, una vez teniendo ese valor por sitio, en la hoja de estrato se actualiza esa columna, la columna que se llama carbono sitio. ¿Qué se llama? Carbono sitio, ¿verdad? Y automáticamente esa tarea lo hacemos para el conglomerado 2, conglomerado 3 sí, claro, y claro. el 4. Uh-huh. Y ya en la columna D de la hoja de estrato, lo que vamos a hacer es calcular la suma de todos los valores por sitio, es decir, la suma del conglomerado 1 es igual a la suma de carbono del sitio 1 más la suma de carbono del sitio 2, así hasta el sitio 4. Después lo extrapolamos a valores por hectárea. Y ese valor de A13 proviene de la columna C, ¿verdad? De la A. A19. La A19, ¿cuál es la Ok, A19? mira Luis, lo que tú dices, es la suma total, ¿va? la idea es la siguiente. ¿Qué tal si queremos tener una incertidumbre a nivel de conglomerado? Es por eso que estamos aplicando la estimador de la razón a nivel de conglomerado, Es la suma de la suma entre la superficie de los 4 sitios. Ok, entonces sería la suma de todos los sitios Da clic ahí. dentro de cada conglomerado dividido entre 16, ¿no? Da clic ahí. Entre punto 16, perdón. Entre 0.04, que es el área del sitio, por el número de sitio por conglomerado. Que son punto 16. Pues sí. Okay. Uh-huh. ¿Y cuál era el problema? Entonces yo creo que estamos bien. Creo que por ahí está. Ya. ¿Sale? Más bien me gustaría ver quién tiene un valor diferente para ver dónde ocurrió la falla. Sí, por favor, ingeniero. ¿De nuevo? A ver, ¿cuántas personas tienen este problema? Para ver si hay que repetir los pasos o si podemos pasar es un montón. Entonces, te quedo. ¿Le podrá pasar el micrófono, por favor? Porque estos comentarios son importantes para que todo el mundo entienda. Tal vez es el mismo error que ocurrió en algún lugar. Toma, por favor, el micrófono y… Sí, si revisamos los estratos, los conglomerados, perdón, el 0.23, que es el segundo, tiene doble punto. Le borramos un punto y nos va a dar ya el dato exacto. Arriba. Es la celda 2, 3. Conglomerado 1. SS. Esta. Y en la mayoría de los conglomerados tiene el mismo error.
Son doble punto que tiene. Ah, sí, doble punto. Entonces sería bueno que regresen a sus bases de datos, revisen que esté todo bien, hacerle un control de calidad y detectar esos errores para ver que a todos les salga el mismo. Entonces creo que yo estoy mal, no ustedes, ¿verdad? Entonces, Sí. que revisen. Entonces ahora voy a… Este doble punto es mío, entonces voy en su camino. Ahora a ver, si mi error está corregido, ahora tenemos lo mismo, es otra cosa. Sí, correcto, ¿verdad? ¿Cómo se me ocurrió doblar el punto? Oh. Falta creo que el conglomerado. Ya se actualizó automáticamente. Ahora sí tenemos lo mismo. Ok. Entonces, perdón, es mi culpa. Avanzamos en su camino, pero sí siguiendo mis pasos. ¿Dónde estábamos entonces? En el paso 4. Ahora sí tenemos lo mismo. A ver si alguien tiene algo diferente para que también le ayudemos. ¿Quitaste el segundo punto? Ya, y no te dio lo mismo que los demás. Ok. Entonces el paso 4 creo que ya está, solo hay un problema chiquito a este lado. Sí, ingeniero. ¿Qué te pasa el micrófono, por favor? Ok. Bueno, avanzamos. Sí, adelante. ¿Dónde está el micrófono para que? No, nada más mencionar que sí es un ejercicio muy académico, ¿no? En la realidad, el INFIS frecuentemente no logra levantar los 4 sitios de un conglomerado por diferentes motivos, ¿no? A veces hay una inaccesibilidad física, a veces una inaccesibilidad social. Lo importante es saber que por el esquema de nuestro muestreo tenemos que dividir entre la superficie efectivamente muestreada. En el caso que estamos viendo es un escenario muy ideal, porque además cada conglomerado tiene el mismo número de árboles y esas cosas. Pero como aclararlo, ¿verdad? Un ejemplo didáctico, porque en el campo no vamos a tener 4 parcelas con el mismo número de registros, pues. Entonces, y los sitios en los conglomerados, esta es una ilustración nada más con el valor, digamos, didáctico, para que se entienda la metodología. Bien. Avanzamos ahora, vamos a calcular la varianza. Yo sugiero que copien el paso 5 del archivo Word y que peguen esta fórmula porque no la van a capturar, así que va a ser largo. Y esto lo van a pegar en la columna F de la hoja incertidumbre estrato.
la columna F de la hoja incertidumbre. Ahora sí vamos a ver si nos falta en la fórmula 1 cuadrado o 1 signo menos. Creo que no. Todo está bien. Sí. Ok, les voy a mostrar si hay algún problema. Así vamos a corroborar los resultados para ver si tenemos lo mismo o si algo cambió otra vez. Y esperemos que no. Estamos llenando esta columna, la columna F de la hoja incertidumbre estrato. Vamos a checar nada más esta celda. Si tenemos la misma varianza, avanzamos. Si hay alguna diferencia, checamos que está fallando. Entonces, la fórmula, ¿cómo entender la fórmula? La fórmula está aquí. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Esta fórmula la voy a explicar de 2 pasos. ¿Es una pregunta similar a esta? No, solamente quería a ver si nos podías como apoyar, a lo mejor repetir de manera rápida todo el proceso, porque todo el proceso. aquí la verdad estamos teniendo valores totalmente Okay. distintos. Ahora sí, terminando de contestar a su pregunta, me voy a sentar y vamos a ir paso por paso ahora en Excel. Sí. Pero la pregunta que tienes, o que me dice, ¿sería mejor entender de dónde viene la fórmula en lugar de copiar y pegarla? Claro. Esta fórmula la vimos en la sesión anterior, donde estamos calculando la incertidumbre de estimador. Lo que cambió es aquí, es esta parte. ¿De dónde viene 4? Ajá, correcto. El 4 es el número de sitio por conglomerado. Y se acabó. Y esta variante, este valor que está aquí, tenemos 4 sitios, pero iguales. 0.04 hectáreas, ¿verdad? Es decir, que el promedio es sumar estas superficies, dividir entre 4, entonces ahí no cambia nada. Es por eso que estoy tomando, si se acuerdan, ¿me siguen por favor? Este valor que está aquí, la vimos en la teoría, la voy a proyectar otra vez, como un promedio de las áreas de los sitios en el conglomerado. Pero aquí tenemos la misma área de 0.04, entonces el promedio es sumar los 4 valores y dividir por 4 y llegamos al mismo, ¿no? Es por eso que lo estoy tomando directamente y lo subo a la potencia 2 para sacar lo que tenemos en la fórmula general de la varianza. A ver, entonces es 1 sobre número de sitios por número de sitios menos 1. Correcto. Y luego por el área promedio, digamos. Del conglomerado. Exacto, del conglomerado. Correcto. Ahí sería 1 sobre 4 por 4 menos 1 y ese alfa a la menos 2 sería 0.04 en este caso. Pues sí. Sí. Pero no lo ponemos como 0.04 porque estamos generando una fórmula para poder replicar la misma fórmula en el proceso de cálculo. Es mucho mejor. Porque si cambia, por ejemplo, si tenemos 4 sitios, ok, aquí es el caso ideal donde el sitio tiene la misma área. Pero si cambiáramos, por ejemplo, el área por sitio, ahora sí, esos 4, ni el área como la tenemos aquí, el cuadrado ya no funciona. Así que es mejor generalizar, dar una fórmula
que nos permita analizar cualquier caso sin cambiar los parámetros. No sé si se entiende. Bueno. Sí. Creo que hay un problema con la fórmula en el archivo de Word. La fórmula del paso 5 dice 1 sobre, abre paréntesis, B7 por B7 menos 1. Pero B7 es simplemente sitio 4. No es no es la superficie, digamos. La superficie está en… Más arriba, ¿verdad? Sí, está más arriba. Vamos a checar esto. Vamos a checar juntos esta fórmula que nos dice nuestro compañero. Es esta fórmula, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Al copiarla me da un error, no, dice que no corresponde el tamaño. Sí, los números de celda no corresponden. Te da un error. ¿Y tienes los mismos resultados que los demás en el paso anterior? Sí. Debe de haber un error en la forma en que estás pegando la fórmula. ¿Podemos ver? No tiene el mismo tamaño. Sí, ¿verdad? Esto no lo mencioné. ¿Su Office viene en español o en inglés? Es otro detalle. Si viene en español deberá de dar, porque donde viene, por ejemplo, suma de cuadrados, debe de ser, creo que es sum squares o algo así. Pero si viene en español, no deberá de tener este problema. Vamos a ver. Copiar la fórmula. Pégala. Este es el Mac, o creo que hay que checar. Sí. Creo que no está pegando. Creo que está haciendo otra operación. Tu máquina, sí. Porque no deberá de… ¿Este es el Mac? Vamos a copiar. Ahora… Ahora vamos a hacer no como control C, sino clic derecho y pegar, a ver, pegar, hay opciones. Pegado tiene que ser pegado fórmula, pero a ver, pega como texto, vamos a ver qué pasa. Sí, como viene ahí. Que los datos que quiere pegar no tienen el mismo tamaño que su selección. El celda B4, yo digo que las celdas uniste. ¿Uniste las celdas? Puede ser. ¿Hiciste eso? Eso es lo que está rebotando. O sea, esa en esencia es las celdas. Este sí funcionó muy bien y el otro no quiere. A ver, pon la otra. No, la que tienes que copiar y pegar, esa va ahí. A ver, pega. Entonces, todos tenemos Office en español para que no haya esta, ¿cómo se llama? Inconsistencia de suma que tiene que ser sum, entonces ahí no pasa. Ya viene nuestro doctor de cómputo, que venga por aquí, por favor. Hay un problema aquí de copiar y pegar una fórmula. Y yo no sé qué pasa, entonces a ver si nos pueden echar la mano. Sí, ok.
No. A ver, la voy a copiar y pegar y ver si me da el error para ver si hay algo que está fallando. Sí, señor, si tú quitas, por ejemplo, ese signo de igualdad y le pones primero más y luego pegas la parte de la fórmula sin igual, tiene que ser alguna opción de... Y copias solamente todo lo que está entre paréntesis, eso lo copias y en la hoja de Excel le pones aquí igual y después le pegas lo que has copiado. Y salió. Sí. Creo que es el blanco que es de la fórmula, ¿verdad? Sí. Y no es primero el valor al cuadrado más el segundo al cuadrado más. Sí, es la suma de cuadrados, no el cuadrado de la suma. Bien. Hay un detallito por ahí en esta fórmula. Si tiene un espacio vacío entre el signo de igualdad y el primer paréntesis, hay que quitar este espacio si lo tienen. ¿Ok? Entonces así no va a pasar este problema. Bueno. ¿Ya salió? Oh, correcto. Entonces el siguiente paso. Ya tenemos todos la columna de las varianzas. Ok, aquí sí hay unos problemas chiquitos que vamos a resolver. Siendo la versión de español, ¿en serio? ¿No viene como raíz? El detalle es con ella. No sé si los demás tienen ese mismo detalle, ¿no? Ok, aquí hay otro detalle, no sé si alguien encontró el mismo problema, que la función raíz en algunas máquinas no viene como raíz, viene como este es raíz cuadrada, español. Aún siendo en la misma versión en español, la función raíz aparece como R, C-U-A-D, R4, y para la versión en inglés aparece como SQRT, ¿sale? Para que tengan, en francés no sé, ¿verdad? ¿Cómo? Hace mucho tiempo que no uso Office en francés, pero sería racine carré francés, ras.carré. Bueno, el comentario de Luis sí es muy importante porque yo lo tenía como raíz, no sabía que hay otra opción de R4. Entonces, si hay este problema de inconsistencia, por favor, chequenlo. Bien, avanzamos. Creo que ahora su problema está resuelto, ¿no? Ahora estamos en el mismo camino, creo. Muy bien. Con este ejemplo no falta mucho. Creo que son nada más 3 pasos más y lo acabamos. Bien. Si ya tenemos la varianza, ahora vamos a pasar al siguiente paso
donde vamos a calcular la incertidumbre. Hay una forma un poco, digamos, muy larga de desarrollar esta expresión que propone el IPCC, pero al desarrollar esto, nada más un poquito de álgebra, nos sale una forma reducida. Entonces, es esta forma que vamos a usar para calcular la incertidumbre. Y la fórmula viene también programada. La pueden capturar y copiar y pegar, sino desarrollarla porque no está. Es una expresión muy corta. Entonces, en la columna G de la hoja incertidumbre estrato, vamos a calcular la incertidumbre tomando este valor que es una constante y viene arriba de la hoja por la raíz cuadrada de la varianza que tenemos en la celda anterior. Esto lo dividimos por el estimador de que tenemos también ahí cerquita. ¿Ok? Dame la hoja. Ya tenemos la incertidumbre para cada conglomerado. Es decir, vamos a tener, igual que las varianzas, 4 valores. Tenemos las certidumbres. Voy a poner el archivo Excel para nada más verificar si tenemos lo mismo. ¿Hasta aquí estamos bien? Es decir, un valor de 21.21% o 0. Si lo queremos en forma de fracción, 0.021, algo así. Bueno, nos falta ahora completar las últimas 2 columnas en el color azul. Okay. Este paso, como les comenté, no nos vamos a meter mucho en la teoría estadística, pero lo que tenemos aquí, tenemos 4 conglomerados y cada conglomerado viene con su estimador del almacén y su varianza. Al final lo que queremos a nivel del estrato es sacar un promedio, como lo vimos anteriormente, de los 4 valores. Pero este promedio, los conglomerados, estadísticamente, no sé por qué lo dije, pero se suponen independientes. Así que sus varianzas también se pueden sacar como la varianza del promedio de las varianzas. Eso se puede mostrar, pero no nos vamos a meter en este detalle. Así que el estimador de la varianza a nivel del estrato se obtiene sacando la varianza del promedio de las varianzas, suponiendo independencia de los conglomerados, porque son diferentes, pues. Y esto nos da al final esta fórmula que viene ahí, donde vamos a sumar las varianzas y dividimos la suma por el 4 al cuadrado. Este cuadrado viene del desarrollo estadístico que no vamos a dar aquí, pero si lo quieren lo podemos desarrollar con detalle. Creo que no es necesario. Okay. Bueno, entonces, así es. Entonces, si ya tienen bien completo la parte de las varianzas a nivel de conglomerados, ahora sí aplicamos la fórmula usando más bien la suma de las varianzas, de las 4 varianzas,
entre el nivel de conglomerados al cuadrado y tenemos la varianza a nivel del estrato. ¿Aquí estamos? ¿Hay alguna duda? Bueno. Entonces, si ahora tenemos dos valores a nivel del estrato, el estimador del almacén y su varianza, ¿qué nos falta? Sacar su incertidumbre, ¿verdad? Y la fórmula ya la tenemos, es la misma, no cambia, porque esta varianza que está ahí, R gorro sin subíndice K, la acabamos de calcular en el paso anterior, ¿correcto? Es esta que está ahí. Entonces, el último paso es aplicar la misma fórmula que aplicamos a nivel de los conglomerados para calcular la varianza, pero ahora sí estamos a nivel del estrato. Y con eso terminamos nuestra aplicación. Si hay alguna duda, la podemos checar, resolver. Y ¿qué hora es? Entonces vamos a checar. Sí, este R es el estimador del almacén a nivel del estrato. Es la densidad de carbono a nivel del estrato, sin subíndice K. A ver si tenemos el mismo valor. Y si tenemos lo mismo, decir que pasamos este ejercicio, pero yo ya lo reprobé porque tenía otra cosita, 2 puntos. Bueno. Ok, hasta aquí, ¿todo está bien? Correcto. Este es un ejemplo, bueno, didáctico que nunca vamos a encontrar en el campo. Ok, creo que tenemos tiempo para también resolver el segundo problema, que ahora sí es un caso real de los datos del INFIS. ¿Cómo se interpretaría como los resultados que nos dieron? ¿La varianza es esto en el ejemplo que usted nos puso? Perdón. Esta es una buena pregunta que todos tenemos, porque aplicamos las fórmulas, pero a veces no sabemos interpretar lo que sale de la fórmula. Por ejemplo, una varianza, ¿eso qué quiere decir? En un promedio creo que se entiende, es un valor de tendencia central. Si tuviéramos los mismos valores, ¿qué valor tendríamos en este caso? Es un valor de tendencia central. Pero la varianza, ¿qué quiere decir? Esto muestra cómo los datos están espaciados. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una muestra de datos y sacamos su varianza, vamos a poner 2 muestras. La muestra A y la muestra B. Calculamos su varianza. Y en la primera muestra tenemos, por ejemplo, una varianza de 150. En la segunda, de 50. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera muestra que tiene alta variabilidad, que es una muestra heterogénea. Que los datos tienen una variabilidad que no están más bien, digamos, concentrado en el mismo punto central. Entonces, la varianza muestra
en este caso de los estimadores, cuando un estimador tiene una varianza grande, eso quiere decir que tenemos un estimador con alto grado de sesgo, que no es un estimador bonito. Pero este es nada más uno de los criterios, porque hay varios. No sé si te contesté. Más tarde, si no, mañana podemos seguir discutiendo este tema de interpretación. Bueno. Otra pregunta, nada más una duda. Aquí no metimos para nada la fracción de carbono. Y en el Excel sí estaba, ¿no? Este ejemplo, como te lo comenté, es un ejemplo, digamos, forzado al martillo. Ya tenemos todo preparado, el edificio está listo, ya tenemos el control palomita, solo vamos a calcular el almacén, no estamos ni quitar, no sé. Entonces es un ejemplo donde tenemos el plato bien preparado, listo para comer. Entonces, Gracias.